Buenas tardes para todos y todas, deseo que estén muy bien. En este momento entonces les voy a explicar un poco de qué contiene la secuencia para la semana 5 y 6 del componente laboral. En esta semana pues recuerden que hemos venido trabajando semana tras semana algunas habilidades, ¿cierto? Las primeras las trabajamos de manera general, hablamos de las habilidades de manera general, ¿cierto? Habilidades comunicativas, habilidades artísticas, habilidades matemáticas, ¿cierto? Hay un montón de habilidades, las estuvimos hablando de manera general. En la tercera y cuarta semana hablamos de habilidades comunicativas y en esta semana entonces vamos a hablar de otro tipo de habilidades que tienen que ver con el manejo del cuerpo, el manejo corporal. Entonces en esta semana 5 y 6 nos vamos a dedicar a trabajar un poco esas habilidades también corporales, esas habilidades que nos ayudan de pronto a presentarnos de la mejor manera en una entrevista de trabajo, por ejemplo. Al interactuar con otra persona también nos ayuda a manejar un poco el estrés, a saber cómo comunicarme de manera corporal. Entonces esta será la secuencia que vamos a trabajar para estas 2 semanas. En ella entonces vamos a identificar, a analizar, a reconocer, a distinguir, a practicar y aplicar pautas y reglas en las competencias comunicativas para tener éxito, ¿cierto? Entonces vamos a seguir trabajando esas competencias comunicativas desde lo corporal, ¿cierto? Porque hablábamos que el lenguaje corporal, ¿cierto? El lenguaje corporal hace parte de una habilidad, de las habilidades comunicativas. Entonces en esta secuencia nos vamos a centrar en ese lenguaje corporal. En estos cuadros que tenemos acá, entonces vamos a mirar qué es lo que está sucediendo en estos cuadritos para poder seleccionar de todos estos la respuesta correcta, es decir, si esto pasó aquí, aquí pasó otra cosa, aquí pasó otra cosa, entonces ¿qué esperaríamos que pase en esta otra de acá? Ustedes sin necesidad de consultar van a analizar eso que está aquí y lo van a contestar. Entonces luego en la secuencia didáctica nos vamos a encontrar con una definición o una noción al lenguaje corporal. Entonces nos dice que la comunicación que realizamos a través de nuestro cuerpo tiene una gran influencia en las relaciones sociales y es el perfecto espejo de las emociones. Es decir, la comunicación no verbal, que es la comunicación corporal, tiene mucho que ver o influye mucho en las relaciones que tenemos con los demás. Vamos a leer esas definiciones, esos acercamientos al lenguaje corporal. Nos dan por aquí como una especie de tips para analizar ciertas situaciones. Entonces según el tamaño de las pupilas, entonces esto se refiere, cierto, como a algo en la persona. Esa persona cuando tiene el tamaño de las pupilas como muy grandes, entonces está comunicando algo. Entonces vamos a leer como todas esas pautas que nos ayudan a reconocer en los gestos del otro, en esa comunicación no verbal, ciertas cosas que de pronto nos quieren comunicar. Entonces está el contacto visual prolongado, cuando miramos como detenidamente a una persona por mucho tiempo, cuando estamos conversando con alguien de pronto y miramos hacia los lados, ¿qué significará eso? Tocarnos la nariz, tono y volumen de voz. El tono y volumen de voz expresan, ¿cierto?, algo que yo quiero comunicar. Entonces vamos a analizar cuando hablamos muy fuerte, puede ser que estemos enojados, puede ser que estamos queriendo llamar mucho más la atención. Entonces ahí vamos a leer todas estas pautas o todas estas tips que nos ayudan a entender un poco el comportamiento del otro. Por aquí entonces hablamos de un protocolo, de unos consejos para afrontar una entrevista. En la secuencia pasada también hablamos de unos consejos para afrontar una entrevista, y aquí tenemos otro con relación a nuestro lenguaje corporal, ¿cierto? Es decir, a la forma como voy vestido, como voy peinado. Entonces ahí está
esos consejitos o ese protocolo para tener muy en cuenta, lo van a leer, lo van a detallar muy bien, van a entender un poco y a tratar de comprender un poco cómo es que yo debo entonces presentarme en una entrevista de trabajo. Me hablan entonces de para qué me sirven las pruebas psicotécnicas, de eso como que para qué servirá, ¿cierto? Para qué servirá ese tipo de pruebas que le hacen a uno cuando va a ingresar al mundo laboral, cuando va a ingresar a una empresa. Entonces, ¿qué me analizan a mí en ese tipo de pruebas? La inteligencia, las aptitudes, ¿cierto? La inteligencia lo miden también con un test de razonamiento verbal, numérico, lógico, ¿cierto? Creatividad, memoria, en ese tipo de test que tienen que ver con la inteligencia me analizan o me evalúan todo ese tipo de asuntos. La de las aptitudes permite predecir las habilidades o capacidades que tiene una persona para desarrollar determinadas tareas. Entonces ahí hacen preguntas que le muestran al entrevistador si usted, si está capacitado, tiene la habilidad para desarrollar el trabajo que desea, que debe desempeñar dentro de esa empresa. Entonces ese tipo de test también nos ayuda para eso, para mirar cómo es su personalidad, su temperamento, su carácter, ¿cierto? Esa manera de conectarnos con la otra persona, de tener una actitud positiva hacia el otro. Entonces también me lo analizan ahí en ese tipo de test. Y en las proyectivas, este tipo de test permite evaluar rasgos de personalidad. Porque, y en este se diferencia de los demás porque este no tiene estímulos estructurados. Es decir, usted no va a mostrar de manera consciente ese tipo de actitudes o temperamentos, sino que lo va a hacer a través de ese test. Por aquí entonces dan unos consejitos para superar un test psicotécnico, entonces lo van a leer también muy bien para que miremos entonces cómo puedo yo superar ese tipo de pruebas, porque muchas veces tengo todas las habilidades, tengo todas las capacidades para desempeñarme en una labor y no logro conseguir empleo, no logro pasar esa prueba con ese psicólogo. Entonces, ¿qué pasará ahí? Esos consejitos que están acá me pueden ayudar un poco para corregir de pronto esas debilidades que tengo a la hora de presentarme a una entrevista de trabajo. En aplicación en contexto está la actividad que ustedes deben desarrollar y entregarme en 2 semanas. Entonces dice, teniendo en cuenta lo leído en el punto anterior, desarrolla lo siguiente. Dadas las recomendaciones del lenguaje corporal, vas a crear un video, más o menos de 2.5 minutos, en donde se evidencia cómo aplicar tales recomendaciones en una entrevista de trabajo. O sea que usted puede buscar a un familiar o hacerlo usted mismo y simular que está en una entrevista de trabajo. Simular que está en una entrevista de trabajo. Entonces ahí usted va a evidenciar qué debe hacer. Qué debe hacer en esa entrevista de trabajo. Pero también mostrar una escena puede ser donde no se cumple dichas recomendaciones, donde ustedes desobedecieron esas recomendaciones. Entonces, esas 2 cosas hay que hacerlas en ese mismo video. Una, aplicar esas recomendaciones en esa entrevista de trabajo. Y 2, realizar cosas contrarias a lo que me están pidiendo ahí. Listo. Vamos en el punto B, vamos a realizar el test de Barter. Entonces aquí hay unas recomendaciones para completar, ¿cierto? Para realizar ese test. Entonces por aquí está el test, por aquí me hablan de esas recomendaciones, me dicen qué debo hacer. Entonces, ¿qué debo hacer con estos dibujitos? Voy a completar el dibujo. ¿Cómo? Voy a iniciar donde este sea mi punto de inicio. En este primer dibujito de acá voy a iniciar con un punto. Ya los demás dibujos que ustedes vayan a realizar, ya eso depende de cada uno, pero vamos a iniciar desde ahí. Vamos a iniciar entonces el segundo dibujo con esta figurita que está acá, el tercero, cuarto, y así vamos a realizar todo el test. Al final me indican cómo analizar ese test, pero antes de analizarlo, pues obviamente primero lo deben de realizar. Por aquí tenemos entonces unos videos que me ayudan a ampliar esos aprendizajes nuevos que he adquirido con relación al lenguaje corporal. Entonces por aquí hay unos videos que me ayudan en cuanto a los test psicotécnicos y cuanto al test de Barter.
Y por acá entonces están los compromisos. ¿Cuáles compromisos tenemos? Tenemos el primero, realizar el video, ¿cierto? Que ya les había dicho, realizar el video máximo de 2.5 minutos, con esas indicaciones que ya les di. Es importante entonces que me puedan enviar el video al WhatsApp, porque por este medio es mucho más fácil para poderlo ver y para poderlo enviar. Ese video tienen plazo de enviarlo hasta el 21 de junio. Si lo tienen antes, muchísimo mejor para que podamos adelantar en otras cuestiones. Y vamos a realizar también ese test, ¿cierto? El test de Duarte, enviar la solución junto a la reflexión que los resultados se generan. ¿Cómo así que junto a la solución y la reflexión de los resultados que te generan? Es que ese test, después de que yo ya hice el test, por aquí tenemos unas interpretaciones de ese test. Después de que ustedes interpreten el test y se den cuenta en cuál de este tipo de asuntos es que ustedes están, entonces ustedes van a identificar qué aspectos tienen que mejorar. Y eso lo van a escribir junto con el test que van a realizar y también tienen plazo de enviármelo hasta el 21 de junio. ¿A qué correo? dianazborda101@gmail.com. Eso es todo lo que tenemos que hacer en esta secuencia para la semana 5 y 6 del segundo periodo.